Bienvenidas, bienvenidos a Emociones al Natural, el podcast en el que exploraremos el fascinante universo emocional aprendiendo a manejarlo de manera saludable. Aquí encontrarás un espacio para el autoconocimiento repleto de historias inspiradoras. Quédate, empezamos. Todos los miedos perdidos están otra vez aquí. El miedo de que el hilito de lana que sale del borde de la colcha sea duro y agudo como una aguja de acero. El miedo de que ese botoncito de mi camisa de noche sea mayor que mi cabeza, grande y pesado. El miedo de que esa miguita de pan que ahora se cae de mi cama sea de cristal y se rompa abajo. Y el miedo opresor de que con eso se rompa todo, todo para siempre. El miedo de que la tira del borde de una carta descargada sea algo prohibido que nadie debería ver. Algo indescriptiblemente precioso, para lo cual no hay un lugar bastante seguro en el cuarto. El miedo de que empiece a crecer cierto número en mi cabeza hasta que no tenga ya sitio en mí. El miedo de que me pueda traicionar y decir todo aquello de que tengo miedo. Y el miedo de que todo no pueda decir nada, porque es todo inestable. Y los otros miedos, los miedos. El miedo me acompaña siempre en mi vida. Ha habido etapas de ella en las que ha sido muy limitante. En cambio, otras etapas de mi vida en las que he podido llevarlo como compañero. Me lo he metido en el bolsillo y he seguido caminando, aún con miedo. Aprendí que lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo. En el miedo me contagio, me contraigo, me paro, me encojo, sufro. En el amor me expando, confío, me relajo y me entrego. Descubrí también que el miedo me separa, me aísla, a la par que me hace dependiente, restándome libertad. ¿Cuántas veces no hice por miedo? ¿Cuántas ocasiones no hablé por miedo? Tantas veces dejé de ser por miedo. Posibles desencadenantes del miedo: la soledad, la barbarie, las catástrofes, el chantaje, la crueldad, el daño, lo imprevisto, los desastres, lo desconocido, la desdicha, la desgracia, el encarnizamiento, el ensañamiento, lo espantoso, la ferocidad, la fiereza, lo fortuito, el horror, lo ignoto, lo incierto,
la inclemencia, lo inesperado, lo infortunio, lo inhumano, la misericordia, la inseguridad, la intimidación, la mala suerte, la mala aventura, la maldad, la maldición, lo maravilloso, la monstruosidad y la perversidad, la porquería, la probabilidad, lo prodigioso, lo raro, lo repentino, el sadismo, el salvajismo, lo secreto, lo sobrenatural, lo súbito, la sociedad, lo terrible, la violencia. Todos estos desencadenantes son los que vienen recogidos como causas del miedo. Peligro significa ir hacia adelante y penetrar en algún sitio. Supone aventurarse en lo desconocido, que puede sin duda causar un mal. Cualquier cosa, incluso el amor, puede temerse. Riesgo. Es la posibilidad de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Riesgo sería un risco en el mar que pone en peligro una embarcación, cortando el casco. Amenaza es la acción o palabras con que se intenta infundir miedo a otra persona. El modo de dar a entender, o con palabras o con demostraciones, el peligro, daño o castigo a que se expone. Los 3 primeros miedos declinan a partir de los 2 años. Hay muchos miedos aprendidos. Joseph Delux ha investigado la base fisiológica del miedo y dice: los primeros miedos se fijan en la amígdala, una pequeña estructura cerebral con forma de almendra, y la amígdala, como los elefantes, no olvida nunca. Las motivaciones del miedo en el reino animal son 4: huir, luchar, inmovilizarse y someterse. En todas partes se desprecia la cobardía y se aprecia el coraje. El coraje, la furia, la bravura actúan contra el obstáculo. Un mismo desencadenante puede ser interpretado de maneras diferentes. Peligro, pero la agresividad lo interpreta como ofensa, reto, obstáculo. Peligro, pero la impulsividad lo hace imperceptible. Peligro, pero la confianza en sí mismo lo anula. Peligro, pero el orgullo o el sentido del honor lo desprecian. Peligro, pero la fuerza, energía, ánimo lo amengua. Peligro, pero la capacidad de sufrir lo aguanta. Peligro, pero el sentido del deber lo arrastra. Peligro, pero la imprudencia lo olvida. ¿Y qué me dices del miedo a ser débiles?
Es como que estamos en una sociedad en la que la fortaleza se premia y la debilidad es menos molona, por decirlo de alguna manera. Mi trabajo personal de estos últimos años es recuperar mi capacidad de mostrarme tal y como soy, tal y como siento, sin miedo al juicio. Para ello tuve que deconstruir primero mi caparazón, capas y capas de fortaleza, rigidez y autojuicio, que no me permitían habitar, por ejemplo, la ternura. Una persona sin ternura es como un bosque sin pájaros. Aprendí que ternura no es debilidad. Ternura es fortaleza y seguridad. Podemos colocarnos una máscara de dureza y no mostrar nuestra ternura por miedo a ser flojas o débiles. ¿Por qué tenemos tanto temor a demostrar nuestra sensibilidad? Hemos sido educadas con tantas protecciones que nos sentimos desnudas si mostramos esta faceta tan dulce y humana. Cuando no dejamos salir la bondad y la generosidad que residen en nuestro corazón, éste empieza a insensibilizarse, se endurece y nuestro territorio emocional se desertiza cada vez más. El miedo es una emoción primaria que tiene como misión informarnos de la posibilidad de que las personas que amamos, nuestros proyectos o nosotros mismos, estemos en peligro y podamos sufrir algún daño. Cuando tenemos miedo notamos una sensación desagradable. Se nos acelera el pulso, sudamos, temblamos, sentimos sequedad en la garganta, dificultad para respirar y tensión muscular. Una información valiosa que nos va a permitir tomar precauciones y decisiones para prevenir o enfrentar los peligros. Hay miedos innatos y adquiridos. Los miedos adquiridos los construimos para aprendizaje condicionado y aprendizaje social. En general tenemos miedo a sufrir y a aquello que no podemos controlar. A menudo tenemos más miedo de enfrentarnos a determinada situación que de la propia situación. Buena parte del miedo nace de la ignorancia y del hecho de no enfrentarse a lo que la causa. Si lo que nos causa miedo es un sentimiento de incapacidad, tendremos que trabajar nuestras competencias emocionales, intelectuales o sociales. Solamente así podremos dejar un círculo vicioso de miedos que van revelándose entre sí. Dice una antigua fábula india que un ratoncito siempre estaba angustiado porque tenía miedo del gato. Un mago se compadeció de él y lo convirtió en gato. Pero entonces resultó que el gato empezó a sentir miedo del perro, motivo por el cual el mago lo convirtió en perro a su vez. Una vez perro, empezó a sentir miedo de la pantera y el mago lo convirtió en pantera. Por este motivo, empezó a temer al cazador. Llegados a este punto, el mago se dio por vencido y le dijo: «Nada de lo que yo haga por ti te va a ser de ayuda, porque siempre tendrás corazón de ratón». Cambiar el corazón, de eso se trata. Somos poderosos más allá de toda medida. Porque nos desconocemos, estamos llenos de miedo. Miedo al amor y miedo a la muerte.
miedo a nosotros mismos y a los otros, miedo al abandono y al fracaso, miedo a la soledad que provocamos y a la compañía que tenemos, miedo a la dependencia y también a la libertad, miedo a la oscuridad de cualquier clase y a las imágenes de la muerte, miedo a la vejez que nos pone de un empujón frente a lo que somos y hemos ido, frente a lo que hemos dejado de ser y diferente a lo que seremos. Miedo a la nada y miedo, qué cosa tan terrible, al mismo Dios. Los que trabajan tienen miedo a perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas, tienen miedo a andar. Y los peatones a ser atropellados. La democracia tiene miedo a recordar. Y el lenguaje tiene miedo a decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas, miedo a la falta de guerras. Es tiempo de miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre. Y el miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin valla. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisor. Miedo a la noche sin pastillas de dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud. Miedo a la soledad por aquello que uno ha sido. Miedo a morir. Miedo a vivir. Para poder estar en el mundo hay que aprender a caminar con el miedo sin que éste nos impida dar pasos certeros hacia mostrarnos tal y como somos, sin miedo. Por lo menos, si no puedes hacer lo que tengas que hacer sin miedo, encuentra el modo de ponerte el miedo en el bolsillo y seguir caminando hacia donde tú, solo tú, decidas. Si estuvieras libre de todo miedo, ¿sabes qué sucedería? Harías exactamente aquello que quieres hacer. Krishnamurti. Gracias por acompañarme. Recuerda que las emociones son una parte esencial de nuestra humanidad. Tus emociones son valiosas y merecen ser atendidas. Nos vemos en el próximo episodio de Emociones al Natural.